Segunda de Corintios 3. Dice así. Leamos desde el 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la imagen misma, como por el Espíritu del Señor. Amén. Puede tomar su lugar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te bendecimos y te damos a ti el honor y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Hechos, capítulo 2, dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo como un estruendo recio, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Comencé leyendo Segunda de Corintios porque tiene que ver con lo que quiero hablar. Plenitud de Cristo y vida en la tierra es la iglesia. Dígale que está a su lado: yo soy la iglesia de Cristo. Si hubo un avivamiento que revolucionó el planeta entero, y después de dar tantas vueltas, nosotros fuimos tocados por el avivamiento de la calle Bonnie Brae en Azusa. Esa calle donde surgió el mayor avivamiento que ha tocado hasta el día de hoy, desde el año 1906, es el avivamiento de la calle Azusa. Ese avivamiento tocó la parte norte de Inglaterra llamada Gales. Dios levantó en Gales a un hombre joven llamado Evan Roberts, un hombre sin letras, un hombre que era minero en las minas de carbón de Gales. Dice la historia que Robert se metía en lo más profundo de las minas y clamaba a Dios: Padre, toca esta nación, toca esta nación. Y cuando oraba, gritaba. Y dice la historia que los mineros decían: está loco. Un muchacho de 16 años clamando a Dios por un avivamiento. Y dice la historia que le dijo al pastor: quiero predicar en la iglesia un día. Y dijo: venga el día lunes, que nadie llega, ¿verdad? Porque hay culto de oración. Casi nadie viene al culto de oración. Y algunos curiosos se quedaron a oír a Evan Roberts predicar. Ese día lunes, a los 5 meses después de estar él predicando, Dios sacudió toda Inglaterra y más de 150,000 personas vinieron al evangelio. La oración de Evan Roberts era: Señor, toca Inglaterra. Ese avivamiento de la calle Azusa fue el resultado de los movimientos de santidad, que eran los que definían en esa época la tendencia. Dios descendió con fuego en ese lugar y llenó de su gloria ese lugar. Un hombre negro en la época de la esclavitud negra vino de Texas hacia Los Ángeles, un moreno llamado William Joseph Seymour. Este hombre no sabía mucho de otra cosa, pero era un hombre de oración. Fue engañado y llegó a Los Ángeles engañado, pero Dios tiene propósitos. Y cuando Dios dice algo, no se equivoca. Los hombres nos equivocamos, pero Dios no se equivoca. Amén. Yo estaba adorando el viernes, estaba en mi casa sentado. Bueno, en realidad Dios me levantó a las 2 de la mañana. Y el teléfono, ustedes saben que los teléfonos inteligentes no se encienden de nada, así de la nada. Y yo puse el teléfono en el sillón y de repente empezó a sonar una canción. Cristo, eres mi plenitud, si te tengo a ti lo tengo todo, mi amado. De repente, y esa canción empezó a tocar, y yo estaba llorando a las 2 de la mañana con esa canción, que de repente el teléfono se encendió y empezó a sonar. Y le dije a Josué: cantemos esta canción mañana domingo.
Cuando Dios anhela llenar un lugar, usa lo que sea para llenar un lugar. Y el avivamiento de la calle Azusa fue el precursor del mover, un hombre moreno, al que nadie le hacía caso, pero venía del ministerio de un hombre llamado Charles Fox Parham, que era un hombre conocido como el avivador, y llegó a Los Ángeles y comenzó el avivamiento mayor de toda la historia. Y hemos sido nosotros tocados por ese avivamiento aún ahora. Y cuando hablamos de avivamiento, yo me hacía una pregunta: ¿por qué algunas veces la gente que habla de avivamiento no están avivados ellos? Porque hay gente que habla de avivamiento, hablemos del avivamiento, pero ellos cuando tienen que orar se les mueren los enfermos. Y un día le preguntaron al pastor Cash Luna: ¿por qué eres tan loco cuando ministras la unción del Espíritu Santo? ¿Por qué no eres serio? Y les dice él: si ustedes, siendo tan serios, no tienen nada del Espíritu, ¿por qué se molestan? Porque yo, así como soy, la gente es tocada por el Espíritu. Y me llamó algo la atención, porque hoy que hablamos de avivamiento, necesitamos nosotros ser llenos primero para que la gente reciba del Espíritu. Amén. Porque muchos que hablan del mover del Espíritu y tanto, aquí en El Salvador, en Asamblea de Dios, se dio una época allá en Chalatenango, en los 90, que brotaba aceite de las paredes, y la gente iba por eso a Chalatenango. Y a mí alguien me dijo en el bíblico: vamos a Chalate, y brota aceite de las paredes. No te preocupes, le dije. Si la unción no está en las paredes, está en ti. Si en tu vida y oración, Dios va a hacer algo. Es que yo no necesito moverme hacia otro lugar, porque la única manera de que el Señor se mueva es en mi vida. Si en mi vida hay un mover del Espíritu, algo va a pasar. Yo no necesito ir a un lugar, porque el Dios que está en ese lugar está conmigo. Y si Dios está conmigo, todo lo que yo hago bajo el poder del Espíritu, algo pasa. Amén. Dios trajo a William Seymour a Los Ángeles y sacudió a todo el mundo. El avivamiento de Azusa trajo sobre la tierra un mover tan grande que alcanzó a todos. Y trajo algo: transformación a los hombres. Y su cuerpo se volvió el referente del fuego de Dios a las naciones. Nosotros necesitamos estar llenos del Espíritu, porque no podemos hablar lo que no hemos experimentado nosotros. Porque para hablar de avivamiento hay que experimentarlo, no solo hablarlo. La iglesia del tiempo actual se le define por varias características, y algunas veces son patrones conductuales que la han hecho inoperante. Nosotros no vivimos por religiosidad, porque la iglesia no es una organización, es un organismo vivo. Dice la Biblia que nosotros somos piedras vivas. Amén. ¿Cuántos son piedras vivas? Nosotros no somos una organización, somos un organismo vivo. Porque los ladrillos fueron hechos por los hombres, pero las piedras fueron creadas por Dios. Y usted y yo somos piedras. Y cuando una piedra choca con otra y está llena del fuego, oh hermano, algo pasa poderoso. No hay nada que pueda detener. Los enfermos son sanados, los muertos son resucitados. Todo pasa cuando el Espíritu Santo vive en la vida de una persona. Y eso de la persona es algo que causa un impacto. Pero la iglesia del tiempo actual nos hemos dedicado al entretenimiento, y lo digo en serio, y me duele eso, porque yo soy de la vieja escuela y me han invitado a la iglesia donde cantan 5 horas y predican 20 minutos, donde hablan más de bailes. Y hoy hay iglesias, incluso Asamblea de Dios, que tienen bailarines judíos bailando mientras el grupo de alabanza canta, y cantan música hebrea. Está bien, pero nosotros no podemos judaizar con eso, porque no es una estructura lo que trae el mover del Espíritu Santo. La Biblia dice: clama a mí y yo te voy a responder. Si clamamos a Dios, Dios va a responder.
Yo no necesito hacer cosas externas para agradar y buscar a Dios, porque la Biblia dice que la única manera de que Él es provocado a descender es cuando en mi vida hay un corazón contrito y humillado. Cuando yo me humillo delante de Dios y clamo a Dios por un mover, el Espíritu Santo se empieza a mover. Necesitamos una oración, necesitamos meternos a la presencia de Dios, porque lo único que puede provocar un verdadero avivamiento es la búsqueda de la presencia de Dios. Pero la iglesia del tiempo actual ahora estamos buscando más el entretenimiento y surgen los ministerios pseudo-apostólicos, y algunos se hacen proclamar apóstol y profeta. Yo digo, no son profetas, no levantan chambre ninguna vez. Los pseudo ministerios apostólicos y se hacen llamar apóstol, llámenme apóstol. Y traen una revelación nueva, dicen ellos. Y bajo esa premisa de una nueva revelación, nos quieren enseñar formas culticas de adorar a Dios. Yo no necesito bailar de cabeza para que el Espíritu Santo me toque. Lo que yo necesito es postrarme delante de Dios, como Evan Roberts o como William J. y decir: Señor, toca esta nación. Y cuando oramos y clamamos a Dios y rendimos nuestra vida, algo poderoso pasa. Lea la historia. Jonathan Edwards, ese hombre, yo tengo un libro que se llama Los Generales de Dios. Ese hombre llamado Jonathan Edwards caminaba grandes distancias entre montañas para alcanzar a indios nativos de Estados Unidos. Y dice la historia que una vez se quedó dormido en el camino, en medio del gran frío, y solo con una camisa y su pantalón, sin nada más, y se estaba muriendo de frío. Y dice la historia que un oso grizzly se fue a acostar a la par de él y lo cubrió toda la noche. Y esos osos son tremendos, una tarracada y matan a cualquiera. Y dice la historia, no lo digo yo, que ese oso en las montañas de Montana se fue a acostar a la par de él y lo cubrió toda la noche y durmió calientito. Y me acuerdo de esto. A Dios le gusta meter a sus hijos en las pruebas. A Dios le gusta probar la fe de nosotros. Es más, Dios dice: metete allí. ¿Se acuerdan de Daniel? ¿A dónde estaba Daniel? En el foso de los leones, y todo el mundo afligido. Es que, hermano, es que mientras Dios tiene control de todo, y cuando está Dios no pasa nada. Quiere decir que nosotros podemos dormir tranquilos porque Dios está obrando en favor de nosotros. No importa que el mundo se sacuda por cosas de la tierra, no importa que la gente busque satisfacción en otras cosas. Nuestra confianza está que mientras nosotros dormimos en medio de leones, Dios tiene control de todo. Dios tiene control de todas las cosas. Y Dios dice: mi pueblo duerme mientras yo trabajo en favor de ellos. Pero la iglesia del tiempo actual se ha metido en estructuras y formas que la hacen inoperante del propósito eterno, y su activismo ha causado una alteración. ¿Sabe qué es alteración? ¿Qué es alteración? Algo que se aumenta. Estamos más dedicados al entretenimiento cristiano. El pastor lo mencionó un domingo predicando. Ese Christian Fest que celebraron en el estadio este mes, ofrecen entretenimiento evangélico. La gente y el mundo no necesita entretenimiento. Yo no necesito ser entretenido, yo necesito ser edificado. Porque para edificar se requiere tener conocimiento pleno de las cosas. Para entretener invitamos al payaso Cocolito y tranquilos, ¿verdad? Pero necesitamos ser edificados.
Porque lo único que nos puede sostener en medio de la batalla es la edificación de la palabra. Y lo único que nos sostiene es la palabra de Dios. A nosotros no nos sostiene fulano, no nos sostiene sutano. A nosotros nos sostiene el Dios Todopoderoso, que nos mantiene como viendo al invisible. No importa que se levante quien se quiera levantar. Oh, hermano, mientras estamos edificados y fundamentados en Cristo, nada nos va a hacer detener. Pero la iglesia ha alterado la naturaleza para la que fue edificada. Y Jesús lo dijo: ni las puertas del infierno, ¿qué dice? Prevalecerán en contra de mi cuerpo, o sea, mi iglesia. La iglesia no es esto. Este es el auditorio donde se reúne la iglesia de Cristo. La iglesia es usted, y usted es un organismo vivo, y donde quiera que camina y vaya y abre la boca, la gloria de Dios hace cosas poderosas en la ciudad. Mientras hablamos, el Espíritu Santo ministra a los enfermos. Mientras oramos, el Espíritu Santo toca a los enfermos. Y a la gente que está lejos de Dios se acerca porque nos escucha hablar, porque hablamos de un Dios verdadero que vive adentro de nosotros y nos hace ser efectivos en el ministerio. Pero no podemos hablar del fuego si no lo hemos experimentado nosotros. Porque hablar del avivamiento, yo puedo hablar 3 horas de avivamiento, porque tengo el conocimiento teológico. Pero como dijo el apóstol Pedro a aquel hombre que sanó en la puerta del templo del Hermoso, le dijo: no tengo ni plata, ni tengo oro. ¿Pero qué le dijo? Pero ¿qué tenía Pedro? El fuego de Dios. Algunos ofrecen plata y ofrecen oro porque no tienen el fuego. A nosotros no nos interesa ni la plata ni el oro, pero sí nos interesa estar llenos del fuego de Dios, porque lo único que nos puede sostener y hacer hombres poderosos es el fuego de Dios que habita en nosotros. Y necesitamos el fuego de Dios. El mayor sueño en el corazón humano es el de un mundo perfecto. Amén. La gente se preocupa por hacer un mundo perfecto. El presidente está tratando de hacer un mundo perfecto solo en 10 cuadras de San Salvador. Y todo el país, El Salvador no son 10 cuadras del centro histórico. El Salvador son 262,000 kilómetros, ¿verdad? No son más. Pero 10 cuadras son todo El Salvador. Y la gente trata de hacer un mundo perfecto. Yo vi hace algunos años una película llamada El hombre de la burbuja. Y el hombre era perfecto en la burbuja que habían creado para él. Y no salía de la burbuja porque se moría. Y algunos, el enemigo los ha metido en una burbuja. Y viven sueños de fantasía. Y gloria a Dios, aleluya, me caigo, me levanto, me caigo, hablo lengua, y aquí, y allá, y lo uno y lo otro. Y cuando les toca darse con la realidad, todo cambia. Porque afuera de aquí es otra cosa, hay una batalla, hay una guerra. Y no es una guerra de cosas, es una guerra de palabras. El enemigo me dice, y yo le digo al diablo: yo vengo ante ti en el nombre de Dios, y Dios te va a entregar hoy en mis manos. Y entonces, la gente quiere crear un mundo perfecto. El mundo perfecto es la mentalidad de todo el mundo, incluida la religión. Yo estaba en Zacatecoluca pastoreando, y hay una iglesia en Zacatecoluca evangélica que decía: nosotros somos la iglesia perfecta aquí en Zacatecoluca. Me reservo el nombre por ética. Pero el pastor se creía el pastor perfecto porque salía en televisión, porque tenía esto, porque tenía aquello y porque tenía otro. Y un día le encontraron saliendo de un motel con una mujer. Y después le tomaron otro video bien borracho. La iglesia perfecta se vino abajo
Porque la iglesia perfecta no existe. Existen los hermanos que estamos tratando de perfeccionarnos la vida en Cristo. Porque la única manera de ser perfectos es solo en Cristo. Afuera de Cristo y creyendo que hacemos algo, estamos bien, estamos equivocados. Porque el único que nos trata hacia la perfección se llama Jesucristo. Amén. Entonces, hasta la iglesia ha tratado de conducir a la gente y han construido ideas afuera del diseño de Dios. Por eso vemos un montón de iglesias y se llaman de todo. Hay una iglesia que se llama la iglesia de la voz del Dios eterno, de los santos, de no sé qué, de no sé cuándo. Y hay tantas congregaciones, hay miles de iglesias evangélicas. Bueno, en mi colonia, usted entra en Soyapango y sobre la calle de Oro ve más de 200 iglesias. Iglesia La Luz del Mundo, iglesia aquí, iglesia allá, iglesia el otro, iglesia aquí, y no sé qué, y no sé cuánto. Y en la época que las maras gobernaban, todos esos pastores se ponían. Y todo el poder que alucían tener se quedaba en la renta que le pagaban a los pandilleros. Es que el poder de Dios no es hablar. El poder de Dios es manifestar la vida de Cristo. Hermano, y le doy el ejemplo. Me invitaron a predicar a la iglesia del hermano Porfirio Nicán, ahí en Ilopango, Santa Lucía. Y la congregación de él, más bajito está la iglesia de él. Por aquí está una iglesia de la iglesia pentecostal unida. Por aquí, a este otro lado, una iglesia profética. Y por aquí otros 200 grupitos de la iglesia profética. Y la iglesia del hermano Porfirio Nicán, cerca de la casa del Troya de los pandilleros. Y enfrente de la iglesia hay una canchita. Y me dijo Porfirio, prediquemos una campaña al aire libre. Está bueno, dije. Y llegaron a predicar 3 predicadores antes de mí. Y me dijo, dale con todo, no te preocupes. Y esa última noche, yo prediqué el evangelio. Y el palabrero de la pandilla estaba allí. Y como los amigos siempre se quedan atrás, vean, viendo todo, en algún momento el Espíritu Santo tocó a ese muchacho y pasó llorando. Y Dios empezó a hacer cosas tremendas con él. ¿Sabe una cosa? Cuando estamos en el mover de Dios, no hay imperio de maldad que se pueda sostener, porque la Biblia dice que todo aquel que clama a Dios es respondido. Oh hermano, la iglesia de Cristo necesita clamar a Dios para que esa gente que no conoce a Dios vengan a Cristo, no solamente por lo que hacemos ni por lo que decimos, sino porque el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros, porque el único que puede transformar al hombre se llama Cristo. Pero hemos levantado estructuras como iglesia. Y no estoy en contra. Pero lo digo en serio. Lo más importante en nuestra vida se llama la presencia de Dios. Eso es lo más trascendental en nuestras vidas. Lo demás es secundario. El carro, la casa, los hijos, todo eso es secundario. Lo principal es la presencia de Dios. Porque si tenemos la presencia de Dios, lo tenemos todo. Todo lo tenemos. Entonces, la religiosidad condiciona a la gente a construir ideas fuera del diseño eterno, que en lugar de sumar, lo que hacen es crear estructuras. Y no se vuelve una filosofía más. Allá en el presidente promocionando con su hermano el proyecto musulmán. Entonces, yo vi más de 1000 religiones en El Salvador, evangélicos, católicos, teosofistas. Por ahí anda, hace unos días estábamos hablando con alguien y me dice, ¿ya te diste cuenta? ¿Qué pasó? La iglesia de Tom Hanks y de Tom Cruise se está organizando en El Salvador, ¿cómo se llama? No me acuerdo.
pero es teosofía. No creen en Dios. Ahí por el escalón ya empezaron con el proyecto ese. Entonces, más religiones y más religiones. La gente está harta de religión. De ahí la diferencia entre ellos y nosotros. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. En la religión hay eso, muerte, hay angustia, pero acá hay mover del Espíritu. Pero necesitamos clamar por un avivamiento, pero no podemos dar un mover del Espíritu si nosotros no lo hemos experimentado primero. Necesitamos que el fuego de Dios nos consuma y estar lleno para que cuando ministremos, para que cuando hablemos, para que cuando nos toque hacer algo pase en la gente. Amén. Dios el Padre estableció su prioridad al comienzo de la creación. Y yo escribí esto. La calidad de nuestra eclesiología determina la efectividad de nuestra misionología. Si estamos llenos del Espíritu, pero en serio, seremos efectivos en lo que hagamos. Porque la única manera de ser efectivo no es saber teología. Porque hasta los sacerdotes católicos saben más teología que nosotros. Y están perdidos. Porque los sacerdotes católicos estudian más de 300 unidades de teología en el seminario. Saben muchas más que nosotros. La diferencia entre ellos y nosotros es que lo de ellos es religión, pero lo de nosotros es vivificación en Cristo. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios nos llena, somos vivificados como por el fuego del Espíritu. ¡Oh, hermano! Cuando el Espíritu Santo nos llena, algo pasa y las naciones son sacudidas. Amén. Entonces, apréndase esto. La calidad de nuestra eclesiología determina la efectividad de nuestra misionología. La calidad de mi búsqueda de Dios determina qué tan efectivo soy cuando ministro a la gente. La iglesia de Cristo es la plataforma utilizada por el Padre para manifestar su reino. Diga conmigo, yo soy la plataforma de Cristo. Usted es la plataforma. Dios no va a traer ángeles para ministrar a la gente. Dice la Biblia que los ángeles lloran por querer hacer lo que nosotros hacemos y no lo logran hacer, y nosotros algunas veces lo hacemos mal. Amén. Porque algunos basan todo en su teología, en su filosofía, en su apologética. Y lo digo en serio. Una noche estaba orando y el Señor me hizo sentir, no me habló, me hizo sentir. ¿Cuántos saben de esto? Muchos de ellos. ¿Cuántos saben de esto otro? Bastante. Y me dijo, ¿cuánto crees que está llena del Espíritu mío? Yo dije, poquito. Y me dijo el Señor, así, como este teléfono. Mientras más pegado estoy a Él, más conozco de Él. Y mientras más me alejo de la tecnología, menos sé de la tecnología. Y eso me decía, mientras más cerca estés de mí, vas a escuchar mi corazón. Porque entre más y más y más navegues en mi río, más gloria vas a tener. Pero hay gente que con 10 minutos se cansan de orar. 15, 20 minutos oran y se quedan dormidos. Entonces, la calidad de nuestra eclesiología determina la efectividad de nuestra misionología. La iglesia de Cristo es la plataforma que Dios utiliza para manifestar su reino. La única manera que Dios muestra su reino es a través de usted. ¿Se acuerdan de Salomón? ¿Se acuerdan que la reina de Saba visita a Salomón?
Y le dice a la reina de Saba, así, en palabras salvadoreñas, me llega cómo sos tú de rey. ¿Por qué? Le dijo, en mi casa usan platos de peltre y platos plásticos y vasos de plástico para dar de comer a la gente, pero tus siervos, tus hombres importantes comen en platos y vasos de oro. A mí me llamó la atención eso. La calidad de nuestra vida en Cristo determina el poder de Dios que es derramado sobre nosotros. Si hay un mover del Espíritu en aposento alto, no va a ser por otra cosa, sino porque a Él le ha placido ver que estamos orando, que estamos clamando por un avivamiento. Y cuando el avivamiento venga, va a arrasar. Hasta los líderes que no se quieren meter van a ser metidos o van a ser sacados. Porque si un líder no funciona, Dios lo va a quitar. Ni siquiera va a ser el pastor, va a ser Dios. Porque Dios levanta a los que están dispuestos a pagar un precio. Porque hay que pagar un precio. Y ese precio muchas veces es alto. Y algunos dicen, ay Señor, todos los días al culto. Ok. ¿Querés que te use? Paga el precio. Ay Señor, paga el precio. Paga el precio. No, pues quítate. Y viene Dios y levanta a otro. ¿Se acuerdan de Saúl? Saúl no quiso pagar el precio y prefirió hacer las cosas de acuerdo a su teología. Entonces, nosotros somos la plataforma y nosotros nos convertimos en la expresión de Cristo en la tierra. Diga conmigo, yo soy la expresión de Cristo en la tierra. ¿Qué quiere decir eso, hermano Saúl? Ser la expresión de Cristo. ¿Qué quiere decir ser la expresión? Que Dios habla a través de mí. Que Dios habla a través de usted. Y donde quiera que usted habla, Dios habla. Y donde quiera que usted ministra, Dios ministra. Y donde quiera que usted ora por un enfermo, el enfermo se sana. Usted es la expresión. Y Dios lo usa a usted para hacer algo poderoso. Por eso Dios trajo a William Seymour desde Texas a Los Ángeles y sacudió a todo el mundo. Y ese avivamiento ha llegado a El Salvador también. Pero necesitamos orar y clamar, meternos en la búsqueda intensiva de Dios. Y esa búsqueda intensiva no tiene que ver con 21 días de ayuno, ni con 40, ni con 60, sino la Biblia dice orar sin cesar. Entonces, oremos. Yo utilicé este término, plenitud de Cristo. Y con esto termino. Como no dijeron amén, continúo hasta las 11 de la noche. Plenitud de Cristo. Esa frase me gustó. Ginosco, lo dije hace unos días. Ginosco. Tener conocimiento pleno del propósito de Dios conmigo. Antes del infarto, mi esposa me decía, ¿sabes por qué no te toma en cuenta el hermano Moisés? No, en serio, porque no sos constante. Vas de vez en cuando al culto. Vas de vez en cuando. No sos constante. Me empecé a meter. Y han visto que ya me tocó ministrar bastante tiempo la alabanza. Yo tenía más de 20 y tantos años de no cantar. Bastante. Cuando vino el pastor Benny al estadio, andaba ministrando con un grupo y me tocó hacer coro con ellos en el templo, en el estadio. Y en el templo cristiano el pastor Benny ministró a todos y el Señor, Él oró por mí específicamente. Pero mi esposa me decía, no sos constante. Y después del infarto, y después de todo lo que ha pasado, yo estaba orando mucho, he orado mucho más ahora. Y el Señor pone en mí, me dice, hijo, sé lleno de mi plenitud. Y la palabra plenitud literalmente significa estar totalmente rebosado. Entonces, el Salmo 23 dice, mi copa, diga mi copa está rebosando.
Dígale, Señor, a rebosar mi copa. Pero ¿sabe cómo rebosa la copa? Y mi abuelita tenía esta frase: el que canta, su mal espanta. ¿Verdad? ¿Cuántos oyeron esta frase alguna vez? ¿Sabe qué es eso? Buscar y buscar y buscar y no cesar. Porque algunas veces oramos por algo y el Señor dice, espérate, ya va. Y justo cuando Dios va a bendecirnos, dejamos de orar. Y justo cuando Dios va a bendecirnos, paramos. La hermana me decía, la hermana Adrita me decía, hay un versículo en Jeremías 6. Paraos en los caminos. ¿Cómo dice, hermana? Paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, mas dijeron, no andaremos. Amén. ¿Saben que hay muchos que se han desviado del camino y han buscado estructuras y formas para suplir al Espíritu Santo y el fuego de Dios? Y muchas iglesias, y lo digo con dolor, han cambiado todo por la estructura y se han olvidado que lo único que trae avivamiento es el Espíritu Santo. No, la estructura, la forma, la teología no trae el fuego. Lo que trae el fuego de Dios es el clamor en la presencia, y lloramos y clamamos y Dios responde, porque la Biblia dice, clama y yo te voy a responder. Y cuando clamamos, Dios responde. En ese hospital yo clamé y Dios me respondió. Y estoy vivo por la misericordia de Dios. Pero esa palabra plenitud se refiere a la comprensión de cómo Jesucristo habita, obra y da vida a la iglesia. Dios obra en nosotros. Dios ha obrado en nosotros. Dios ha hecho una obra tan grande que nadie podría ser capaz de obrar en nosotros. Y Dios obró en nosotros y nos tiene aquí transformados, cambiados y totalmente llenos para decir que Cristo es poderoso y puede cambiar la vida de cualquiera. Entonces, entendida no solo como una organización religiosa, sino como el cuerpo de todos los creyentes que forman parte del pueblo de Dios. Plenitud de Cristo, en alguna otra ocasión compartiré eso. Cristo es la plenitud de todo lo creado, lo que significa que en Él se encuentra la perfección, la totalidad y la realización de todas las promesas de Dios. Y Cristo ve a su iglesia como su plenitud. Diga, yo soy la plenitud de Cristo en esta tierra. Díganlo en serio, yo soy la plenitud de Cristo en esta tierra. Díganlo, yo soy la plenitud de Cristo. Y Dios se expresa a través de mí. Y donde quiera que yo hablo, Dios habla. ¿Saben por qué? Porque somos sus embajadores. Usted es su embajador. Dile que tiene a su lado, tú eres un embajador del reino de Dios. Entonces, la iglesia es vista como el cuerpo de Cristo, lo que implica que los miembros participan de la vida y de la gracia de Cristo a través del Espíritu Santo. Cristo sigue presente y operante en la iglesia. La vida cristiana no es una simple imitación de Jesús, sino una participación activa en su vida, muerte, resurrección y gloria. Amén. Entonces, lo último, la iglesia como lugar de la vida de Cristo es un espacio en el que los creyentes reciben y experimentan la vida de Cristo. Nosotros no experimentamos la vida de Cristo en otro lugar. Cuando nos reunimos como cuerpo, experimentamos la vida. Cuando nos reunimos, suceden cosas poderosas. Amén. Mire, hermano, parece broma, pero dice la historia. Si quieren el libro, yo se lo puedo mandar por vía WhatsApp. El libro Azusa Steck se llama.
Yo se lo mandé al hermano Saúl, lo leyó, ¿verdad? Poderoso. Hay un capítulo en ese libro que dicen que había una señora que no sabía nada de música. Nada, nunca había ido a un instituto a aprender música. Y de repente se levanta y sale corriendo al piano y se sienta y empieza a tocar el piano. Nunca había tocado un instrumento en su vida, ni sabía cómo se llamaba ese instrumento. Y en esa iglesia, en Azusa, esa mujer causó una revolución tremenda. Después cuenta el testimonio y dice que el Espíritu le dijo: levántate y vete al piano y toca. Y allí nació esa canción que hace muchos años se canta. Y mientras ella ministraba esa canción, el Espíritu Santo empezó a tocar a la gente. Y dice la historia que una mujer recibió su brazo completo, no tenía el brazo, el Señor le creó el brazo. Una mujer ciega recibió la visión. En el libro narra un montón de cosas que Frank Bartleman, que era un reportero no evangélico, documentó todo lo que pasó en esa iglesia. Y dice la historia que el pastor William Seymour se ponía una caja de madera en la cabeza y se ponía a orar. Y cuando empezaba a llegar la gente, se quitaba la caja de madera y empezaron a suceder milagros. Parece broma. Pero hoy el Señor está empezando a levantar un mover en el país del Espíritu. Pero hoy necesitamos clamar a Dios. Necesitamos orar. Porque lo único que nos va a definir de estar llenos del Espíritu Santo a estar emocionados por el Espíritu Santo es la unción. Porque algunas veces la unción tiene características. Porque hay gente que uno ni siquiera la toca y se va al piso. Pero hay otros que empujan a la gente. ¡Shah! Y le meten la zancadilla y le pegan aquí. Se acaba la unción, no es unción. La unción tiene características. Y en la unción no hay voluntarios. Dios elige a los que va a usar. Así es. En el reino no hay voluntarios. Yo me pregunto, Señor, para que me dice, no. Dios decide quién es usado y quién no. Y en esa unción y ese mover del Espíritu, el fuego de Dios empieza a derramarse de tal manera que habrá un momento acá que ni siquiera vamos a poder cantar, porque el Espíritu Santo va a llenar aposento alto de tal manera que la gente va a entrar y no va a querer salir, porque el fuego de Dios va a empezar a sacudirnos y todas las comodidades que tenemos van a desaparecer y no nos va a importar si dejamos los frijoles en el fuego. Lo más importante va a ser estar en la presencia de Dios, porque es lo único que Dios va a hacer a través de nosotros. Oramos por eso. El fuego de Dios transforma vidas. Dije, el fuego de Dios transforma vidas. ¿Quiere ver avivamiento en su vida? Clame primero usted. No puede pedir a Dios que toque a otros si usted no ha sido tocado. Porque usted no puede, si usted no ha experimentado el fuego, no le habla a otros del fuego. Necesitamos experimentarlo nosotros. Porque la única manera de saber cómo es experimentarlo nosotros. Póngase de pie, por favor. Gracias, Señor. Te bendecimos. Recibe gloria y honor. Te damos a ti la alabanza y la adoración. A ti, Padre, bendito es tu nombre. Gracias. Gracias por todos. Te damos a ti la gloria y el honor, Cristo. Gracias por este tiempo. Eres bendito, Señor. Por todo te damos gracias. En el nombre de Jesús.